Dicen que la historia la escriben los vencedores, pero la buena literatura la escriben los que saben perder. Y vamos a hablar del maestro del absoluto del fracaso, de la ironía y de la clase media limeña, Julio Ramón Ribeiro. Los 10 cuentos más realistas de Julio Ramón Ribeiro. Primero, Los gallinazos sin plumas. Dos niños huérfanos, Efraín y Enrique, viven con su abuelo en las barriadas pobres de Lima. El abuelo los explota, obligándolos a levantarse antes del amanecer para recoger basura de los muladares y alimentar con ella a Pascual, un cerdo que planea vender. Los niños sufren hambre, maltratos y viven en condiciones miserables mientras el abuelo cuida mejor al cerdo que a ellos. La situación se vuelve insostenible cuando uno de los niños se enferma y el abuelo responde con mayor crueldad. Los gallinazos sin pluma son los propios niños, es más, desprotegidos y vulnerables que los buitres que hurgan en la basura, pues ni siquiera tienen el plumaje que protege a estos animales carroñeros. Este es el significado del título. Es un cuento emblemático del realismo urbano, que denuncia la explotación infantil, la pobreza extrema y la deshumanización. Es breve y contundente y de gran impacto social. Segundo, La piel de un indio no cuesta cara. Es un cuento que denuncia la indiferencia, el clasicismo y el racismo estructural en la sociedad peruana a través de la trágica historia de un niño llamado Pancho, que muere accidentalmente mientras trabajaba para una familia de clase alta. El cuento muestra cómo la vida del niño indígena es considerada desechable y apenas merece atención, y cómo su muerte es rápidamente solucionada con una pequeña colecta de dinero para evitar escándalos, ocultar responsabilidades y mantener impune a los poderosos. Pancho muere electrocutado por negligencia ajena y las autoridades del club de campo rápidamente encubren el accidente para proteger su prestigio, entregando solo un cheque para los gastos funerarios. Miguel se indigna por la injusticia, pero el sistema está dispuesto a olvidar la tragedia en cuestión de horas. En este cuento se trata los temas de racismo, la deshumanización e indiferencia social, la corrupción, la desigualdad, con un narrador y efecto ideológico. El relato está contado por un narrador omnisciente, lo que permite mostrar con frialdad la estructura social sin emitir juicios, apelando a la reflexión del lector. El banquete. Don Fernando invierte toda su fortuna en organizar un banquete suntuoso para el presidente de la República, con quien afirma tener un vago parentesco serrano. Reforma completamente su casero antiguo, derriba muros, cambia pisos, construye un jardín rococó con jardineros japoneses y prepara un menú de lujo con vinos importados. Su objetivo es claro, tener una embajada en Europa y conseguir la aprobación de un proyecto ferrocarril hacia sus tierras en la montaña para recuperar su fortuna gastada. El banquete es preparado meticulosamente, con 150 invitados. Asisten a este ministros, diplomáticos, parlamentarios y toda la alta sociedad limeña. Durante la velada, don Fernando busca el momento oportuno para hablar con el presidente sobre sus peticiones, pero en la mañana siguiente, su mujer echa un grito al cielo. Y vemos ciertos elementos narrativos destacados, como por ejemplo, el contraste social. Don Fernando y su esposa son provincianos que solo habían asistido en su vida a comilonas provinciales, en las cuales se mezclaba la chicha con el whisky y se terminaba devorando los cuyes con la mano. Cuarto, alienación. Roberto López es un joven sambo que vive en un callejón de Miraflores. Durante las vacaciones escolares, frecuenta la Plaza Bolognesi, donde juegan los muchachos blanquiñosos del barrio. Todos estaban enamorados de Keka, una muchacha de tez blanca, ojos verdes y melena castaña. Un día cuando Roberto intentaba alcanzarle una pelota, ella se aparta aterrorizada y le dice: «Yo no juego con zambos». Estas 5 palabras deciden su vida. Roberto observa cómo Keka descarta progresivamente a los pretendientes más trigueños hasta quedarse con Billy Mulligan, un chico pelirrojo, hijo de un funcionario del consulado norteamericano. Comprende entonces la elección, inicia una obsesiva transformación para desambarse y americanizarse. Va perdiendo en cada etapa una sílaba de su nombre. Roberto pasa a Bobby, finalmente a Bob. Se hace amigo de José María Cabanillas, otro joven con las mismas aspiraciones,
y juntos intentan convertirse en lo que nunca podrían ser. La tragedia de Roberto no es solo individual, sino colectiva. Representa miles de latinoamericanos que han intentado negar su identidad para ser aceptados. Quinto, Silvio en el Rosedal. Silvio Lombardi, de 40 años, hereda inesperadamente el Rosedal, una hermosa hacienda de 500 hectáreas en Tarma. Toda su vida fue sacrificada, trabajando en la ferretería familiar, sin poder desarrollar su verdadera pasión, que es tocar el violín. La hacienda lo deslumbra, decide quedarse, progresivamente se va aislando del mundo. Un día, desde el mirador, descubre algo asombroso. Las rosas están plantadas formando figuras geométricas que parecen un mensaje cifrado. Obsesionado, dedica años a descifrarlo, creyendo encontrar claves en alfabeto Morse, pero ninguna interpretación lo satisface. La búsqueda del significado oculto del jardín se convierte en la búsqueda del sentido de su propia vida. Sexto, por las azoteas. Un niño de 10 años narra su reino de verano, las azoteas de su barrio en Lima, territorio de objetos abandonados, donde reina libremente, lejos del mundo ordenado y represivo de los bajos, su casa. Entendiendo sus conquistas por techos vecinos, descubre una azotea cercana por una empalizada. Al asomarse, encuentra un hombre barbudo, sentado en una perezosa, que transpira bajo el sol abrasador. Tras un primer encuentro cauteloso, el niño comienza a visitarlo todas las mañanas. El hombre le cuenta cuentos enigmáticos, habla obsesivamente del calor que lo consume y desañoranza por la lluvia. Inventa con el niño proyectos fantásticos. Cuando el niño pregunta quién es, recibe respuestas críticas. El hombre le regala un libro. La madre del niño lo descubre, lo arroja a la basura y le prohíbe volver a subir. Ese hombre está marcado. El padre le prohíbe también verlo. Comienzan las clases. Una tarde cae la primera lluvia de otoño. El niño, recordando a su amigo que espera ansiosamente a esa agua, sube a visitarlo, burlando la vigilancia. Séptimo, la insignia. Un coleccionista encuentra casualmente una insignia de plata con signos incomprensibles en el basural. Al usarla, comienza a sucederle cosas extrañas. En una librería, el dueño le habla enigmáticamente de un Pfeiffer. Lo mataron de un bastonazo en la estación de Praga. Luego, un desconocido le entrega una tarjeta con una cita. Asiste y descubre que otros llevan la misma insignia. Un conferencista habla de temas inconexos, filosofía, remolacha, el Estado, y termina pintando rayas rojas en una pizarra. Lo interroga. El narrador improvisa respuestas que resultan correctas. Le encargan tareas absurdas, listas de teléfonos, conseguir papagayos, arrojar cáscaras de plátanos en casas específicas. Va ascendiendo en la organización sin entender nunca su propósito. 10 años después es presidente, pero vive en la absoluta ignorancia sobre el sentido de la organización. Si le preguntara, solo pintaría rayas rojas en una pizarra. Ribeiro muestra cómo las personas ascienden en organizaciones sin comprender su naturaleza, perpetuando el sinsentido y siguiendo lo ya trazado. Octavo, el doblaje. Un pintor inglés obsesionado con el ocultismo lee en un libro: todos tenemos un doble, que vive en las antípodas, pero encontrarlo es muy difícil porque los dobles tienden siempre a efectuar el movimiento contrario. Habiendo leído esta cita, obsesionado descubre que en las antípodas de Londres está Sydney, Australia. Viaja impulsivamente hasta allá. Al llegar se siente ridículo. Conoce a Whitney, una chica de un restaurante, y se enamora. Alquila una casita amueblada, decorada con mariposas amarillas, donde se siente extrañamente cómodo. Un fin de semana Winnie visita la casa y se mueve con inquietante familiaridad. Sabe dónde están los interruptores. Presa de celos, el narrador monta en cólera, creyendo que ella ha estado allí con otro hombre. Le insulta y la echa. Arrepentido, intenta disculparse, pero Winnie lo rechaza. El narrador reflexiona. Todo ha sido absurdo. El doble, el viaje, Winnie. Regresa urgentemente a Londres. Llega exhausto a su hotel. Todo está en orden, pero algo lo inquieta. El botón les avisa. Ayer olvidó su paraguas en el Mandrake Club. Ayer estaba volando sobre Singapur. Mira sus pinceles. Están frescos de pintura. La Madonna que dejó en bosquejo está terminada y su rostro es el de Winnie. Alrededor de la lámpara revolotea una mariposa amarilla. Noveno. La botella de chicha. El narrador necesita dinero urgentemente, pero en la despensa encuentra una botella de chicha de jora de más de 15 años, guardada celosamente por sus padres para una ocasión especial.
Sin vacilar, descorcha la botella, prueba la chicha y vierte el contenido en una pipa de barro para venderla. Para disimular su delito, llena la botella vacía con vinagre, la tapa y la devuelve a su lugar. Recorre chicharías y casas ofreciendo chicha de 20 años, pero nadie le creería, tampoco se lo compra. Humillado, regresa a su casa pensando en devolver la chicha a su botella. Pero, al llegar, descubre con horror que ha ocurrido lo inesperado. Una de las ocasiones especiales había llegado. 10º y último, el profesor suplente. Matías, un cobrador de clase media, recibe intempestivamente la visita del doctor Valencia, quien sin darle mayor opción le ofrece reemplazarlo como profesor de historia en un colegio. Matías halagado dice, un hombre de mi calidad no podía quedarse sepultado en el olvido. Esa noche estudia su lección inaugural. Hace 12 años fue aplazado 2 veces en el bachillerato y desde entonces no ha vuelto a estudiar. A la mañana siguiente, vestido ceremoniosamente, llega al colegio con adelanto. Camina hasta la esquina para no ser demasiado puntual. Ve su reflejo en una vidriería, con la calva triste y bigote vencido. Pronto, una duda tremenda lo asalta. No recuerda si la hidra es un animal marino, un monstruo mitológico o una invención. Esa duda desencadena otras, confunde todo, personajes históricos. El pánico lo paraliza. Busca desesperadamente una pulpería, muerto de sed. Ve su reflejo nuevamente. Tiene el círculo del terror alrededor de sus ojos. Se queda en el parque paralizado, para finalmente reunir coraje y al acercarse a la verja del colegio, ve un grupo de hombres canosos y ensotanados que lo mira. Esa visión que lo recuerdan los jurados de la infancia lo hace huir despavorido. El portero le persigue. ¿No es usted acaso el profesor Palomino? Los hermanos lo esperan. Matías, rojo de ira, responde, yo soy cobrador. Vaga aturdido, regresa a casa. Su mujer lo recibe entusiasmada. ¿Qué tal? ¿Diste tu clase? Mientras Matías responde, magnífico, me aplaudieron. Pero al ver en los ojos de ella, por primera vez, una llama de invencible orgullo, inclina violentamente la cabeza y se echa desconsoladamente a llorar. Y estos fueron los 10 cuentos más realistas de Julio Ramón Ribeiro. Cuento a cuento, en estas historias no hay héroes perfectos ni finales luminosos. Hay personas comunes como tú y yo intentando sobrevivir, niños enfrentando la dureza del día a día, trabajadores que sueñan con ser otros y familias que se quiebran por casi nada. Y bueno, habiendo culminado con este top, los quiero invitar pues a leer todo el libro. Leer a Ribeiro es como sentarse a conversar con un amigo melancólico, aquel que te cuenta la verdad, pero a través de sus anécdotas te cuenta cómo sufrió, que disfraza el sufrimiento a través de la belleza y la dignidad. Los invito a ustedes, ¿están de acuerdo con mi top? O quizá debería estar algún otro cuento como Al pie del acantilado, La careta, La huella, o incluirse los cuentos póstumos de Ribeiro en este ranking. Hasta la próxima.